Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video voy a darles una descripción de cómo se ve tener la luna en cada uno de los signos zodiacales. Básicamente vamos a cubrir qué significa la luna, cuáles son sus interpretaciones en una carta natal, básicamente qué representa para cada persona y de ahí cómo se comporta la luna estando en cada signo. Con esto vas a poder ya sea comprenderte a vos mismo de una mejor manera o también comprender a otras personas a tu alrededor. Antes de comenzar, algo muy importante es el hecho de que, aunque definitivamente toma un rol muy importante en qué signo está la luna en una carta astral, recordad que siempre que estamos interpretando a cualquier planeta en la carta, vamos a tomar en consideración dos cosas o realmente tres muy importantes. Una, cuál es el rol del planeta en general en la astrología. El segundo, en qué signo está. Y el tercero, en qué casa se encuentra esa luna. Entonces, aunque obviamente vamos a poder entender mucho de nosotros mismos y de cómo nos comportamos y de qué significa tener la luna en cada signo, siempre le va a hacer falta un componente particular y eso es lo que le agrega el hecho de en qué casa está. De ahí ya podríamos ponernos mucho más complicados con qué aspectos hace la luna, en qué fase estaba la luna cuando la persona nació y muchísimos más detalles que vemos los astrólogos, pero esto definitivamente es un buen primer acercamiento. Entonces con eso demos inicio. Básicamente la luna en cualquier carta siempre va a describir, y esto probablemente lo han escuchado mucho, es el mundo emocional, la manera en que una persona procesa sus emociones, cómo siente las cosas, cuál es su manera de interpretar sus emociones, cuál es su manera de expresarlas hacia los demás y también entenderlo para ellos mismos. En general, la luna también nos va a hablar del cuerpo físico de una persona y en general cuál es su relación con el mundo material, porque la luna es quien trae, bajo la astrología, es quien trae y materializa todo en la tierra, entonces nos da una explicación de cómo esa persona se relaciona con lo que tiene a su alrededor a nivel material. También en general nos va a describir qué hace a una persona sentir cómoda, qué me hace sentir segura, en qué tipo de espacios, con qué tipo de personas, haciendo qué tipo de actividades. Todo eso nos va a dar la luna. El signo en el que está la luna, como en el signo en el que está cualquier planeta, es básicamente una descripción de qué herramientas tiene la luna en ese signo para sentirse cómoda, para dar seguridad, para expresar sus emociones, etc. Entonces esa es la manera que vamos básicamente a responder esa pregunta de cómo es cada luna en cada signo. Entonces, sin más, comencemos de una vez con la luna en Aries. La luna en Aries usualmente nos va a describir una persona que quiere tomar las riendas de su mundo emocional. Es una persona que quiere decidir qué le afecta y qué no de alguna manera. Aries es un signo que es muy respecto a eso, mi individualidad, qué quiero yo personalmente, mis necesidades y demás. Entonces usualmente va a tener esa cualidad de una persona que se siente cómoda cuando puede tomar las riendas de las cosas, se siente seguro cuando puede decidir qué va a pasar, se siente seguro cuando puede tomar acción decisivamente sobre las cosas y sobre lo que siente y por ende puede llevar a veces a ser personas un poco impulsivas, porque eso es una característica muy notoria de la luna en Aries, que es la impulsividad, porque tienen esa chispa de Marte, que es el regente, y por ende hacen las cosas de una manera muy, bueno, yo me abro camino por donde tenga que hacerlo. Esto también nos puede hablar en general de una persona cuyas emociones van y vienen de alguna manera. Tal vez podríamos decir que a veces la luna en Cáncer podría ser similar, pero ahí hablamos más de un elemento cíclico. Con Aries, por Aries ser un signo cardinal, es la primera chispa del zodiaco, entonces podríamos ver eso, de emociones que hay picos emocionales muy grandes y de pronto se baja y terminó, de pronto. Es siempre, en general, la energía Aries es muy buena para comenzar, no siempre para continuar.
Entonces nos pueden hablar de este tipo de picos emocionales o picos de sensaciones, emociones, donde algo me afecta muy intensamente y ahí trato de o actúo con base en eso, que se relaciona a esa impulsividad que decíamos antes. De esto o a esto nos puede llevar a pensar que usualmente la luna en Aries trae esos sentimientos que surgen rápidamente y que por ende toman acción sobre ellos súbitamente. Y también existe en la luna en Aries personas que son muy cómodas liderando, que tienen una comodidad en ese espacio, probablemente se sienten mucho más seguros cuando pueden accionar, ya sea literalmente hacer algo o dedicarse a algún tipo de deporte para liberar esas emociones, hacer tal vez actividades que pueden ser un poco peligrosas, puede ser una característica muy de la luna en Aries y en general es eso, cómo tomo las riendas de las cosas y tomo las riendas entonces de mis emociones y de lo que me pasa también. Ahora pasamos a una luna privilegiada, podríamos decir, que es la luna en Tauro. La luna en Tauro digo que es privilegiada básicamente porque la luna está en su signo de exaltación en Tauro. ¿Qué significa que está en su signo de exaltación? Que es el signo en el que más cómodo está. El Tauro es su signo de exaltación, que significa por ende que en Escorpio la luna está en caída. Y todo esto va a tener mucho que ver con cómo se comporta. ¿Por qué la luna está tan cómoda en Tauro? Porque si nos imaginamos Tauro como un lugar, sería un lugar muy cómodo, lleno de almohadas, lleno de comida muy rica, lleno de lujos. Es justamente el espacio donde la luna realmente puede crecer, puede sentirse más cómoda, puede actuar, puede estar, simplemente relajarse, que es lo que la luna nos quiere ayudar a hacer. Entonces, esto lleva a que para la luna en Tauro es muy importante alimentar sus sentidos, entonces hay una comodidad muy grande cuando puedo disfrutar de esos lujos de la vida, cuando puedo comer música, cuando puedo comer comida que me gusta muchísimo, cuando puedo disfrutar de música, de arte, de cosas que realmente alimentan esa parte sensorial que cualquier Tauro necesita, que entonces también lleva a que esas personas se van a nutrir mucho de tener experiencias materiales, entonces ya sea yendo a lugares que son así, no necesariamente extravagantes, pero sí que suplen esa necesidad de satisfacción material para el Tauro y compartirlo con las personas que más quieren. Eh, Obviamente Tauro tiene esa cualidad un poco terca a veces y esto no solo porque es un cliché decirlo, pero sino porque Tauro es uno de los signos fijos y los signos fijos tienen esa capacidad de mantenerse mucho en el tiempo. Entonces puede ser que ya sea que te llegues a permanecer en estados emocionales por mucho tiempo o que puedas sentir que a veces te quedas en situaciones emocionales pegado hasta que ya logras tener la capacidad para moverse de ello. Y en general se genera un arraigo muy grande a esas cosas que me dan ese placer o que me hacen sentir esa cualidad de comodidad que necesita esa luna en Tauro. En general, lo que va a priorizar siempre la luna en Tauro y por lo que está en su exaltación es porque hay un disfrute muy grande, porque con pequeñas cosas pueden sentirse muy satisfechos mientras tengan satisfechas esas necesidades primordiales del Tauro, van a sentirse muy bien y van a lograr crear espacios que son muy cómodos también para los demás. Entonces, en general, es un espacio bonito para la luna, que tal vez podríamos decir eso, esa parte no necesariamente a mejorar, pero esa dificultad que podría tener a veces la luna en Tauro, como cualquier otro planeta en su exaltación, es que le cuesta a veces aceptar o atravesar momentos en que no es así, en que no hay esos lujos, no hay esa comodidad, cuando la comodidad falta y se encuentra la luna en Tauro en una situación complicada, puede ser difícil de estar ahí porque está acostumbrada a ese estado de exaltación que más bien es muy cómodo y protege bastante.
Con eso podemos continuar a la luna en Géminis. Es una luna muy activa usualmente, y aquí vamos a ver varios rasgos. Uno, por el hecho de que Géminis es un signo de aire, pero también porque su regente es Mercurio. Vamos a ver probablemente personas que están buscando o que lo que más les sirve es hablar sus emociones, ya sea hablarlas o escapar de ellas de alguna manera mediante la conversación, mediante la comunicación. Podría ser cualquiera de las dos. En general también va a haber una sensación de casi que juventud e inocencia y diversión respecto a las cosas. La luna en Géminis no se va a tomar las cosas muy en serio, sino es que me provee más, a veces distracción, pero también en general que me causa más intriga en este momento, y hacia ahí me voy a ir. Me voy a sentir más cómoda cuando esté en un espacio en el que pueda hablar de las cosas y discutirlo y hacerlo a veces muy intelectual pero divertido, y tal vez va a ser más incómodo para la luna en Géminis estar en situaciones que son muy pesadas emocionalmente. Siempre vamos a ver esto en los signos que van uno tras el otro, que hay un contraste muy grande. La luna en Géminis y la luna en Tauro son opuestos en eso, que más bien Géminis está buscando esa libertad, quiere hablar de las cosas, no es necesariamente que todo tiene que ser perfecto o que lo haga sentir súper bien, pero ahí más bien el estímulo tiene que ser mental, tiene que ser de hablar, y está buscando esa capacidad de divertirse, y eso es lo que llega a crear esos espacios donde se siente aún más cómodo. ¿Qué más? Aquí realmente la importancia para la luna en Géminis es la ligereza con la cual se lidian con las emociones. Como decía anteriormente, cualquier cosa que se sienta como que restringe más bien no va a ser positivo. Y tal vez esta es una buena recomendación en general para las personas con la luna en Géminis, es busquen maneras divertidas de conversar y de no necesariamente dejarse llevar. Eso es para todas las lunas en aire o las lunas de aire, las lunas en signos de aire, dejarse llevar por tratar de intelectualizar demasiado las emociones, pero si no, sí hablarlo con alguien, sacarlo de alguna manera, escribirlo de alguna manera, convertirlo en una historia, utilizar metáforas, utilizar todas estas cosas que activan el cerebro Géminis, que es lo que necesita esa luna en Géminis, pero para poder sacar esas emociones, porque si no es probable que se queden ahí y que por evitar esos temas muy pesados quieran correr de esas emociones en lugar de tratar de entenderlas. Y en general, tener una persona, una luna en Géminis alrededor puede ayudar mucho a eso, a lograr tener esa ligereza respecto a estos tipos de temas muy emocionales en general. Que es un contraste también al mismo tiempo con la luna en Cáncer, que aquí más bien la luna en Cáncer tiene un tipo de comodidad similar, pero al mismo tiempo diferente de la luna en Tauro. La luna en Cáncer está en su domicilio, está en su hogar, ya que la luna es la regente de Cáncer. Entonces, para la luna en Cáncer, lo más importante es que el hogar, lo que sea que la persona define como el hogar, como tanto personas como lugares físicos que la hagan sentir seguro, ese es el lugar que yo voy a querer proteger, nutrir. Con Cáncer hay temas de vivir las cosas de una manera muy cíclica. Entonces, en general, podemos ver personas que tal vez a nivel emocional también lidian con las cosas un poco como se mueven los cangrejos. Básicamente, no necesariamente lineal, pero más bien dándole vuelta al asunto, llegando de una manera no convencional a comprender qué es lo que siento. Hay una conexión, obviamente por ser el signo o por la luna ser la regente de Cáncer, hay una sensación en la que hay comodidad en las emociones. De nuevo, para cada persona va a depender, dependiendo de en qué casa en la carta está, pero en general hay una conexión muy grande con las emociones. Y recordar que la luna, en general Cáncer y todos los signos de agua también tienen que ver mucho con el mundo más no tangible, con lo espiritual, si quieres llamarlo de esta manera, o religioso, o simplemente aquello que no es necesariamente
visible o que no se puede ni siquiera interactuar con los 5 sentidos, sino que hay algo más allá. Entonces, para la luna en Cáncer va a ser muy importante y van a ser muy buenos en estar en sintonía con su ambiente. Porque yo usualmente lo he descrito de esta manera, y esto también aplica para las personas ascendente en Cáncer, que son mucho esponjas a su ambiente. Entonces, lo que sea que está sucediendo a su alrededor se absorbe mucho. Podemos pensar en que la luna tiene este aspecto un poco poroso, y usualmente pasa de esta misma manera con, en general, cualquier planeta en Cáncer o ascendente Cáncer, y obviamente con la luna aún más. Entonces, lo que sea que rodea a la luna en Cáncer es lo que ella va a absorber. Por ende, hay una importancia muy grande de quién está a su alrededor por este tema que decíamos de nutrir. La luna también tiene mucho que ver con la vida, con la madre, con la gestación, etc. Entonces, de lo que sea que se está nutriendo esa luna es lo que va a después mostrarse a nivel emocional. Lo que podría pasarle a una luna en Cáncer es que lo que sea que está a su alrededor, ese hogar que es tan importante, ese caparazón de alguna manera que rodea a esa luna en Cáncer, si no es lo suficientemente seguro para ella, va a llevar a picos y bajones emocionales muy intensos, y al ser un signo de agua esto puede llegar a ser muy abrumador. Entonces, por eso es tan importante de quién está a tu alrededor, qué tipo de cosas te rodean, cómo cuidas de tu salud, cómo cuidas de la manera en que te alimentas, qué estás ingiriendo, cómo estás nutriendo tu cuerpo. Todo esto va a influir muchísimo en la luna en Cáncer en general. Y con esto podemos continuar con la luna en Leo. La luna en Leo es muy curiosa porque es la contraparte del Sol en el signo del Sol. Entonces, de aquí que usualmente, como es un signo de fuego, nos va a hablar de una persona que expresa sus emociones probablemente de una manera confiada o audaz, o que también las situaciones que suceden pueden llegar a afectarle mucho emocionalmente, porque no solo duelen emocionalmente, pero duelen al ego, o lo que sea que afecta a tu ego, donde sentís que alguien está hiriendo tu presencia pública, tu imagen. Si algo te sucede públicamente que no te gusta, eso te puede afectar muchísimo emocionalmente por la presencia de la luna en Leo. Usualmente va a ser una luna que es muy auténtica, muy audaz, que está conectada con lo que siente porque es parte de ella misma. Esa es como esa curiosidad de tanto el Sol en Cáncer como con la luna o la luna en Leo, que el hecho de estar en el signo de la otra luminaria llega a generar una persona que, si lo logra, puede tener una congruencia muy grande entre lo que es y lo que siente, que no para todas las personas va a ser igual. Entonces, usualmente vamos a ver esto, una persona que en su mejor expresión está súper confiada, es muy capaz de expresarse y ser reconocido por la manera en que se expresa, o donde también casi que emana algún tipo de calidez para las demás personas, donde las personas se pueden sentir muy cómodas o se pueden sentir atraídas hacia vos porque emanas esa calidez del Sol mediante tu expresión emocional, que logras hacer a otras personas sentirse muy bien recibidas y generar un ambiente bastante bonito. Y en general es una luna que en su mejor expresión puede llegar a manifestar eso. Es como ser vulnerable de una manera auténtica, es como lograr brillar mediante la vulnerabilidad y ver eso como algo bueno, que es lo que decíamos al otro lado. ¿Cuál es la dificultad que podría tener? Es cuando experimentas momentos en los que tus emociones, tus espacios seguros se sienten muy afectados, cuando públicamente o cuando sentís que hay algo que afecta tu integridad, y que ahí es básicamente esa consideración, bueno, ¿qué tanto es que me estoy sintiendo mal porque algo de verdad sucedió y no fue apropiado?
o qué tanto es que mi ego está empezando a ser afectado. Entonces esa parte del ego es algo que siempre empieza a surgir cuando hablamos de los planetas en el signo de Leo. Continuamos con la luna en Virgo. En este caso, la luna en Virgo es una luna muy analítica. Algo que yo he visto mucho con las lunas en Virgo es que el hecho de procesar bien las emociones se va a reflejar mucho a nivel de la digestión y los alimentos, la alimentación en general también. Porque Virgo en esa como imagen de los signos de la astrología en un cuerpo corresponde justamente al sistema digestivo. Entonces podemos ver una afectación mayor para estas personas en el momento en que no están digiriendo algo bien emocionalmente, se refleja muchísimo físicamente. Y en general van a procesar todo el mundo, ¿verdad? Pero en general para las lunas en Virgo aún más, esa parte de estrés o cuando hay algo emocionalmente que no me sienta bien, cuando no me siento cómodo, todo eso se empieza a reflejar con esa parte digestiva. ¿En qué son muy buenos la luna en Virgo? En ser muy observadores, muy críticos, muy detallistas sobre eso que sienten, sobre esos lugares que lo hacen sentir cómodos. Logran sentir una comodidad y expresarse muy bien en, ok, estoy entendiendo completamente mis emociones o yo entiendo por qué me siento así. Que la parte difícil o la parte que podría ser un área de mejora en general para la luna en Virgo o que algo que le puede ayudar es poder diferenciar entre entender mis emociones y sentirlas. Y hacer esa diferenciación va a ser muy útil para justamente evitarse esos picos de estrés por sobreanálisis que pueden ser muy característicos de la luna en Virgo en general. Cuando una luna en Virgo tiene rutinas establecidas, tiene algo que seguir, tiene sus detalles de cómo manejar esos picos emocionales, logra expresarse de una buena manera, es la mejor versión de la luna en Virgo. En particular eso que mencioné anteriormente, las rutinas para una luna en Virgo van a ser muy importantes, tener algún tipo de ritual en el que me cuido o en general establecer rutinas para todo va a ser muy útil para generar esa comodidad y sentirse muy seguro. Y en lo que es muy bueno Virgo en general es a tomar una situación que puede ser muy grande, que puede ser muy abrumadora y dividirla y estructurarla en algo que tiene sentido para mí, en algo que logro manejar. Entonces eso es básicamente como el superpoder de la luna en Virgo. Continuamos entonces con la luna en Libra. Para la luna en Libra, similar a lo que dijimos con la luna en Géminis, las cosas se vuelven un poco más intelectuales. Entonces, en general, el proceso de analizar las emociones, de vivir las emociones, se vuelve mucho más a nivel de que pienso sobre lo que siento, pero como la luna en Libra tiene mucho que ver con las relaciones que tengo y mis vínculos, a veces se llega a un punto con la luna en Libra de, bueno, ¿qué piensan los demás sobre lo que yo estoy viviendo? Y qué estarán sintiendo los demás. Y llega a haber a veces una influencia muy grande en las demás personas en mi vida sobre mis propias emociones y cómo manejo mis propias emociones. Ahí es un tema que la luna en Libra le toca lidiar. ¿En qué puede ser muy buena la luna en Libra? En ayudar a otras personas a sentirse seguras, como es una persona que usualmente va a comunicar muy abiertamente lo que está viviendo, le va a gustar hablar con sus personas más cercanas o en general con sus amigos, esas personas que las rodea, comunicar qué es lo que está viviendo, emocionalmente expresarse muy abiertamente. Y usualmente en esas relaciones es como logra hacer sentido de lo que está viviendo. Entonces va a buscar mediante esos vínculos entender su situación emocional y de ahí encontrar esa comodidad. También en general la luna en Libra, como Libra es un signo de Venus, es muy bueno armonizando y creando esos espacios que son muy literalmente bonitos, atractivos, donde es un gusto estar en un lugar con una persona con la luna en Libra, porque todo se vuelve estéticamente mucho más
gustoso, en general te puedes expresar mucho mejor y la luna en Libra tiene esa capacidad de crear espacios, de generar también vínculos en general con personas donde existe esta estética que ayuda a hacer todas las cosas más placenteras en general. Esta parte de la luna en Libra, de la intelectualidad, como decíamos, es algo que tienen todos los signos de aire en general y entonces tienen casi que todos la misma tarea de entender eso. Cuando estoy evitando sentir por pensar, o en el caso de Libra, cuando estoy evitando sentir porque estoy demasiado enfocada en la otra persona, en mi vida o en esta dinámica que me está viviendo. En general, el tipo de situaciones que más va a, podríamos decir, atormentar usualmente a una luna en Libra es eso, es cuando es una situación que involucra a otra persona y entonces me pongo a pensar o a sentir que estará pensando o sintiendo la otra persona y puede llegar a absorber un poco de eso también. Pasamos entonces con la luna en Escorpio, que dijimos anteriormente que era el signo de caída de la luna. Entonces, de entrada va a ser uno de los lugares, signos en los que la luna va a encontrar más dificultad y por ende es una de las lunas que más requiere de apoyo, en general tener conciencia sobre, bueno, tengo este planeta en este signo donde no tiene las herramientas ideales para trabajar. Porque la luna no tendría las herramientas más idóneas en Escorpio. Si comparamos Tauro, que dijimos que era este lugar súper lujoso, súper cómodo, donde hay almohada, donde me siento súper arropada, Escorpio por el otro lado puede ser un lugar muy oscuro, muy profundamente, emocionalmente intenso, donde hay cierta, como decíamos anteriormente, oscuridad y pesadez en general. Que si la luna nos quiere ayudar a estar cómodos, este no es el lugar más ideal para estar cómodos. Pero entonces, ¿qué es lo que les toca hacer a todos los planetas en los signos en los que están debilitados? Pues hacen de eso su superpoder. Y entonces esto es lo que sucede con la luna en Escorpio. Usualmente vamos a ver que tal vez podrás identificar que en la niñez es donde ves la versión más difícil de la luna en Escorpio, que en este caso sería eso, una tendencia un poco obsesiva emocionalmente, donde si hay alguien que me atrae mucho, hay situaciones donde me obsesiono un poco, me puedo ir en un ciclo vicioso de intentar obtener algo, obtener una relación con alguien, de estar demasiado involucrado en algo emocionalmente donde no logro ver hacia afuera, no logro prestarle atención a las otras áreas de mi vida. Esta es la parte más difícil de la luna en Escorpio, que tiene esa cualidad de obsesión, de secretismo, de pesadez, como decíamos anteriormente. Y puede, por ende, volver un mundo emocional para una persona muy oscuro y muy difícil de lidiar. ¿Cómo puede volverlo un superpoder? La luna en Escorpio, como las lunas en general en los signos de agua, tiene una capacidad para conectar con lo no tangible, con lo espiritual, con en general lo emocional. Como la luna en Escorpio se siente tan cómoda en espacios tan oscuros, puede ayudar a las otras personas y a sí misma a entender cómo hasta en las situaciones más oscuras de la vida, las situaciones más difíciles de la vida, hay algo bueno que sacar, hay algo bueno que entender y logras ayudar, si llegas a este punto, a entender que yo puedo tener una conexión muy grande con estas cosas oscuras y difíciles y no me tienen que definir. Entonces, de ahí que en general para una luna en Escorpio va a ser muy necesario que pueda hablar abiertamente o comunicar o expresar artísticamente, creativamente, con otras personas espiritualmente de la manera que más te sirva a vos, ese mundo emocional tan enorme para que no te traiga abajo, no te lleve en ciclos emocionales muy turbios, sino que sea esa capacidad de llegar a una profundidad pero que no me consuma. Y esta es básicamente la tarea que tiene una luna en Escorpio. Eso puede entonces ayudar muchísimo a los demás porque los demás pueden ver como, mira, a esta persona le tocó cierta situación muy difícil o pasó por eso tan difícil, pero logra sacar de ahí algún tipo de aprendizaje que comparte después con los demás.
Y esto es básicamente eso que decíamos, ese superpoder o esa manera de salir adelante con esas circunstancias que no son idóneas para la luna en Escorpio. Continuamos entonces con la luna en Sagitario. Esta luna tiene un poco de similitud tal vez con la luna en Géminis, en donde existe este deseo de explorar las cosas, no se va a tomar esas emociones muy en serio, sino más bien va a estar buscando experiencias de aventura, de expresión, de lo desconocido, de situaciones en donde suceden de la nada, los imprevistos. Todo esto más bien es lo que alimenta a una luna en Sagitario. Le gusta expresarse de una manera muy libre, probablemente de nuevo no se toma muy en serio lo que siente en un momento, o del otro lado, puede sentir que tal vez las personas a su alrededor no le toman tan en serio esas emociones cuando ya llegan a sentarse en sí mismas, porque tal vez es una persona que está corriendo de un lado a otro, está involucrándose con muchas personas, en general, muchos diferentes grupos de personas, con diferentes actividades, explorando diferentes cosas, todos los tipos de aventuras que podría encontrar, los anda buscando. Y entonces esa puede ser la dificultad para la luna en Sagitario, que es cuando encontramos esa seriedad o ese peso que sí es valioso y cómo podemos generar relaciones con personas o expresarnos emocionalmente en general de una manera que no tiene que ser pesada y muy intensa como la luna en Escorpio, pero que sí nos puede igual ayudar a conectar emocionalmente con otras personas y con nosotros mismos también. ¿Qué es lo que le puede pasar a la luna en Sagitario? Que busca huir de las emociones haciendo, porque Sagitario es un signo de fuego, entonces al hacer es la manera de desconectar un poco esa parte más de agua, porque es el opuesto. Entonces está buscando escapar tal vez de situaciones muy pesadas, donde hay muchos sentimientos encontrados o muchos sentimientos en una situación, van a buscar alejarse o huir de ello. Que entonces aquí lo más importante para la luna Sagitario es no sentirse limitado, es sentir esa libertad y que libremente puedan expresar las emociones de la mejor manera que lo sientan. Si es haciendo algo, una actividad, conociendo a personas del exterior, yendo a lugares donde nunca se ha encontrado, todo eso le va a ayudar para poder expresarse de la manera más Sagitario posible, que es sin escrúpulos, que es totalmente franca y que es realmente inspiradora para los demás porque no tienen límites, básicamente. Ahora continuamos con la luna en Capricornio, que es la otra luna debilitada. Si Cáncer era el signo del domicilio, Capricornio es el signo de detrimento de Cáncer. ¿Cuál es la dificultad para la luna en Capricornio? La frialdad. Yo algo que he visto que es muy común, como la luna también puede describir esos primeros años de una persona, a veces puede describir que en la niñez no recibiste el tipo de calidez que te hubiera gustado, entonces se vuelven personas que son muy buenas sobreviviendo, son muy buenas existiendo en espacios fríos en donde no recibo el apoyo que necesito y continúan de esa manera. Que entonces el aprendizaje más grande y lo que más le puede ayudar a una luna en Capricornio es saber que solo por el hecho que puedes sobrevivir algo no significa que lo deberías de vivir. Es decir, solo porque son muy buenas lidiando con situaciones, que lo que son las lunas en Capricornio, son muy buenas entendiendo, son muy buenas estructurando las cosas, generando planes, viendo a futuro y entendiendo cómo a lo que sea que le dedican su tiempo y su comodidad y su seguridad es lo que va a llegar a crecer. Pero esos espacios, esas maneras de lidiarlo no debería de ser frío, ni desconectado, ni implica que deberías de dejar ir tu felicidad y tu comodidad por lograr esas grandes cosas que quieres lograr. Todos los planetas en Capricornio siempre tienen ese deseo de éxito muy grande, de lograr las cosas, de tener algo que mostrar por todo lo que han vivido. Y entonces pueden dejar de lado su seguridad emocional por lograr ciertas cosas. Que aquí entonces lo más importante es que sí, ustedes son muy buenos en estar templados ante situaciones muy difíciles, que son muy buenos a veces cerrando ese mundo emocional para solamente seguir hacia adelante y lograr cosas, pero también es importante que encuentren algún tipo de manera de conectar con ese mundo emocional y no solo aislarlo totalmente. Con esa misma metáfora que decía antes de cómo son los planetas debilitados,
Si Cáncer es un hogar muy cálido, donde hay mucho amor, donde hay mucha conexión, la luna en Capricornio es como poner la luna en un lugar lleno de hierro, de estructuras, de cemento, de objetos fríos. Entonces, ahí es donde yo lo que he notado y mi recomendación es encuentren esas estructuras, esos planes, pero que son para ayudar esa parte emocional. Y nunca la luna en Capricornio va a llegar a ser como la luna en Cáncer, que necesita esos lugares súper cálidos y emocionalmente muy, muy intensos. No, pero igualmente puedes llegar a conectar con tus emociones, describirlas, tal vez escribirlas literal o expresarlas de algún tipo de manera que entonces lleve a que esas emociones no se queden ahí estancadas y no lleven a esa frialdad y a esa desconexión que podría existir porque la luna está ahí en su detrimento. Continuamos ahora con la luna en Acuario, otra de esas lunas muy intelectuales. Yo tengo la luna en Acuario, entonces se me va a hacer un poco más fácil hablar de ello. Y es que nosotros siempre vamos a tener esa tendencia de intelectualizar y las lunas en Acuario son muy buenas para entender y analizar qué es lo que posiblemente están pensando y sintiendo todas las otras personas a tu alrededor. ¿Que puede llevar a qué? Así, definitivamente lograr un entendimiento muy grande por los entornos en los que estás, para ser muy atento a, mira, esta persona está expresándose de tal manera, debe significar que siente esto. Esta cualidad de antropólogo, de análisis de la sociedad en general, de los grupos en general que tiene Acuario, surge entonces en la luna en Acuario en que podemos enfocarnos mucho en ello. ¿Que lleva a qué? A veces una desconexión a qué es lo que yo siento realmente. Más allá de cómo afecta al grupo, de cómo afecta al entorno, cómo afecta a la familia, qué es lo que siento yo. Y esa es la tarea que tiene la luna en Acuario, es como bajo ese mundo tan intelectual hacia lo emocional. Que usualmente entonces puede ayudar, tal vez similar a la luna en Géminis, de encontrar maneras divertidas, intelectuales, curiosas, casi a veces tal vez imaginarse que se lo estás describiendo para alguna otra persona o darle consejos a otra persona le puede ayudar mucho a la luna en Acuario para entenderse a sí misma. Porque Acuario es el signo opuesto a Leo, entonces existe esa falta de conexión con la esencia, porque Acuario siempre está pensando en todo lo demás. Entonces va a ayudar mucho eso. A veces ayudar a los demás, ver documentales, ver experiencias de otras personas para entender cómo es lo que yo he estado viviendo, cómo me afecta emocionalmente y qué me hace sentir. ¿Dónde se siente más cómoda la luna en Acuario? Cuando puede ser loca, cuando puede ser rebelde, cuando puede expresarse de una manera totalmente diferente a la norma, cuando puede hacer cosas que nadie más haría o esperaría o ni siquiera les cruzara la mente. Para la luna en Acuario esa individualidad, el ser totalmente único es lo más importante y se siente cómodo cuando está en espacios donde puede expresarse de esa manera. Y en general esa es la enseñanza que tiene la luna en Acuario para los demás, es que ser totalmente único, es que expresarte de la manera en que más cómoda te sentís es realmente liberador y se siente y se nota muchísimo en una persona cuando está haciendo exactamente lo que quiere hacer, de la manera en que quiere, sin importarle lo que estén pensando los demás. Y esa manera un poco extravagante, rebelde, extraña que tiene Acuario logra inspirar muchísimo en esa posición en la luna en particular. Y finalizamos con la luna en Piscis, que la luna, como los demás signos de agua, tienen una afinidad ahí emocional por el hecho de ser un signo de agua. ¿Qué es lo que le puede suceder a la luna en Piscis? Por un lado, existe una creatividad muy grande para la luna en Piscis. Son muy buenos en conectando emocionalmente con las cosas. ¿Qué implica una situación emocionalmente para mí, para las demás personas a mi alrededor? Tienen una conexión con esa parte más intangible, con lo espiritual, con lo religioso, con aquello que no se puede explicar. Son muy buenos inspirando a los demás, conectando creativamente y utilizando a las emociones y los sentimientos como casi gasolina para mis proyectos creativos, para lo que quiero crear, para mi manera de expresarme. Que al mismo tiempo también puede llevar a que una luna en Piscis puede
ahogarse un poco en esas emociones. Estas emociones se pueden volver muy abrumadoras. Puede sucederle a una persona que se va demasiado en ese mundo de los sueños, en ese mundo de qué podría ser, en qué estoy sintiendo, y desconectarse entonces del mundo material y la realidad que implican otras cosas afuera de las emociones. Esto entonces lleva a que lo que mejor puede hacer una luna en Piscis es utilizarlo como un superpoder. Entonces esa conexión que tengo con estar totalmente en sintonía con lo que está sucediendo emocionalmente en cualquier situación, utilizarlo para que me influya, para, como decíamos anteriormente, alimente esos proyectos creativos que tengo, lo que sea que yo quiero lanzar al mundo, a la creatividad, a crear arte, a escribir historias, a imaginarme historias, a lo que sea mi proyecto personal, utilizarlo como alimento, pero no necesariamente dejar que eso me ahogue, no irse de más en ese mundo porque puede llegar a abrumar. También en general para la luna en Piscis, como es el signo de Júpiter, entonces también existe esa posibilidad de ver todo con un poco esa visión inspiradora, esa visión muy relacionada a los sueños, a imaginarme cómo podrían las cosas, puede llegar a en algún momento ver todo como una película o ver todo como una historia, y entonces eso que decíamos, esa desconexión con la realidad, pero que si se mantiene arraigado con la realidad puede ayudar muchísimo a eso, a inspirar a los demás, a proveerle optimismo, positivismo a una situación, en general ayudar a los demás mediante esa energía positiva que tienen. Y en general eso es un beneficio que tiene la luna en Piscis, que entonces esa conexión con esos mundos espirituales pueden llegar a que sean personas muy fuertes emocionalmente cuando tienen un proceso sano de limpiarse, de purificar, de dejar ir cosas, de lanzar las cosas al mar y nutrirse simplemente de las cosas que realmente les ayudan a estar en ese mundo de fantasía, pero que es positivo, ¿verdad? Que nutre totalmente su realidad y les ayuda a crear proyectos que son sumamente únicos y que son sumamente inspiradores para las personas a su alrededor. Y bueno, con eso cerramos el video de las lunas en cada signo. Probablemente voy a seguir haciendo estos videos para otros planetas. Me avisan qué planeta les gustaría ver en los comentarios. Y muchas gracias por haber visto este video.